Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Importancia y uso del SIGAMEF. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de brindar un servicio de asistencia técnica especializada sobre la importancia y uso del SIGAMEF. Asimismo, les pedimos que en el chat del webinar coloquen sus datos, nombres, correos y entidad a la que pertenecen en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. A continuación, damos pase a nuestro expositor, el señor Johnny Alex Herrera Flores, especialista de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará dos temas importantes relacionados a la importancia y uso del SIGAMEF, Sistema Nacional de Abastecimiento y Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días, estimados amigos, con todos. Para nosotros como Dirección General de Abastecimientos es un honor estar con ustedes el día de hoy. Sabemos que estamos batiendo un récord de inscritos. Este tema refleja la importancia que se tiene a nivel nacional y quería agradecerles por haberse inscrito, pero más por estar presente. Estoy seguro que estas conferencias les permitirá consolidar sus ideas y conocimientos que tengan hacia el SIGAMEF, pero les aseguro que para nosotros también es muy importante contar con sus consultas, contar con sus sugerencias que nos hacen mejorar día a día. Muchas gracias y bienvenidos. El tema que nos une, el tema que nos reúne el día de hoy es la importancia del SIGAMEF. Vamos, como dijo Cecilia, vamos a tener dos puntos principales en este tema. El primero de ellos es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y luego vamos a hablar del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Como parte introductoria, yo les voy a indicar que vamos a hablar del marco legal. Como todos los que trabajamos en gestión pública, en la administración pública, es obligatorio conocer las normas que nos respaldan y en nuestro accionar diario nos dan el respaldo que nosotros necesitamos. Como primer punto vamos a hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento y vamos a mencionar algo de introducción y vamos a hablar en forma general lo que indica todo el decreto legislativo 1436. El Sistema Nacional de Abastecimientos. El decreto legislativo 1439 del año 2018 crea este Sistema Nacional de Abastecimientos. Como todos los que hemos estado vinculados y relacionados al abastecimiento público, sabemos que antes de este decreto nosotros no teníamos un respaldo, una norma que nos sustente, que nos brinde la seguridad para nuestras actividades. Es por eso que en este decreto legislativo se establecen un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos y técnicas e instrumentos que nos ayudan a la provisión de los bienes y servicios y también las obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público. Esta cadena de abastecimiento público la vamos a ver en la siguiente lámina, que es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Finalmente, toda esta provisión de bienes y servicios y obras nos va a orientar al logro de los resultados, pero siempre recordando el empleo eficiente y eficaz de los resultados públicos. Con el marco legal establecido, las actividades ahora en la cadena de abastecimiento público están respaldadas. Nosotros podemos tener acceso a esta norma, debemos tener acceso todos los que trabajamos y estamos relacionados al abastecimiento público, debemos revisarlo, debemos tener bien claro cuáles son los procedimientos y cuáles son los procesos que ahí se establecen. La cadena de abastecimiento público tiene por finalidad el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes y servicios y también las obras para el logro de las metas y objetivos, y estos objetivos son de tipo operacionales y también estratégicos. ¿Por qué? Porque deben estar vinculados al Plan Operativo Institucional y al PI, al Plan Estratégico Institucional. Optimizando el uso de los recursos públicos, siempre todos los procesos que nosotros hagamos en la administración pública tienen que estar orientados a optimizar los recursos públicos.
porque como son escasos, nosotros con esos recursos debemos llegar a más personas y satisfacer mayores necesidades, garantizando siempre las condiciones de necesidad, conservación, oportunidad y destino. La intrasistémica, la integración intrasistémica de este sistema administrativo figura en el capítulo 3 de la norma y nos dice que el Sistema Nacional de Abastecimiento se divide en 3 etapas. Estas 3 etapas, la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de las adquisiciones y la administración de bienes inmuebles, están reflejadas en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en el SIGA-MEF. Más adelante lo vamos a detallar, pero de todas maneras les indico en este momento para que ustedes tengan en cuenta que tal como está en la norma, el mismo SIGA-MEF lo establece. La programación multianual de bienes, servicios y obras inicia con el planeamiento integrado y la programación. Tiene por finalidad la programación multianual de bienes es determinar los costos de los bienes, servicios y obras necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público. ¿A través de qué? Se desarrolla a través de la realización del cuadro multianual de necesidades. Esto también está en el SIGA a partir de la 2002, la versión 2002. Ya se hizo unas mejoras y ahora tenemos un cuadro multianual de necesidades. Como tal, como indica la norma, este cuadro multianual no puede ser menor a 3 años y tiene que estar vinculado al plan operativo institucional. Este plan operativo institucional debe estar vinculado al plan estratégico institucional y a su vez al plan de desarrollo regional concertado, si es que son gobiernos regionales o gobiernos locales, y que al final se va a tener que vincular al plan estratégico nacional. Entonces, todo lo que indica la norma está en el SIGA-MEF y también tal como los acabo de detallar. La siguiente etapa es la gestión de las adquisiciones. Pues bueno, si nosotros ya tenemos una planificación, tenemos una programación y estamos en el año de ejecución, nos toca la adquisición. Si es que todo se ha aprobado, nosotros estamos en la parte de la adquisición. Esta adquisición tiene un procedimiento, tiene etapas, como por ejemplo la contratación, donde se convoca, se selecciona, se formaliza la realización de la contratación para la adquisición de ciertos bienes. Para esto nosotros tenemos procedimientos ya establecidos, la generación de órdenes de compra, la generación de contratos, dependiendo, según tal como lo establece también la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, nosotros tenemos ya ahora un respaldo, que es la Ley de Contrataciones, para este tipo de actividades que son de tipo de la gestión de las adquisiciones. Finalmente, cuando nosotros ya tenemos los bienes, ya hemos adquirido estos bienes, pues tenemos en almacén el tema de almacenamiento y también la distribución. Pero si es que estos bienes son de tipo activos fijos, pasamos a un tema patrimonial. Es por eso que pasamos a un inventario y a una disposición final. Entonces, la cadena de abastecimiento público inicia con el planeamiento y programación y termina con la disposición final del bien. Toda esta cadena de abastecimiento público a nivel de sistema de información se ve en el SIGA-MEF. En él es donde podemos interactuar nosotros a nivel de sistema de información con todas estas actividades que se establecen en la norma. Finalmente, como les había dicho, la administración de los bienes está a cargo de almacén y también patrimonio. ¿Ya? Acá en la gestión de las adquisiciones nosotros vamos a tener que tener en cuenta bastante las etapas de las compras públicas, ¿ya? No hay que olvidar que todas las etapas de las compras públicas tienen sus etapas, tienen su norma, tal como lo establece la Ley de Contrataciones y su reglamento, ¿ya? Inicia con las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y finalmente termina con la realización del contrato y el pago del contrato, que es cuando se concluye la obligación del pago de una contratación de servicio o de una compra, ¿no? Las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, como les había indicado al inicio, nosotros que hemos estado relacionados al abastecimiento público, si bien es cierto, teníamos normas que nos respaldaban en las actividades, como la Ley de Contrataciones, pero también a través de Perú Compras, sus directivas, se hace también, que depende del OCE. Entonces,
Ahora, la idea del Sistema Nacional de Abastecimiento es agruparlos y consolidarlos de tal manera que la Dirección General de Abastecimientos tiene el ente rector, es el ente rector, es quien ejerce la autoridad técnico-normativo, dicta, aprueba normas relacionadas siempre al Sistema Nacional de Abastecimiento. Antes de este decreto, nosotros sabíamos que OCE podía generar algún tipo de directiva y quizás podría estar aislada a comparación con Perú Compras. Entonces ahora no, ahora todo esto está vinculado y relacionado. Todo está a través, todo se genera a través del ente rector, que es la Dirección General de Abastecimientos, y que también a su vez se han incluido estos organismos, ¿no? Como el organismo supervisor de contrataciones del Estado y la Central de Compras Públicas. Pero la tercera entidad que forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento son las entidades involucradas en la gestión y la cadena de abastecimiento público. Mejor dicho, son todas las áreas de abastecimiento o logística que exista en las entidades públicas a nivel nacional, ¿ya? Entonces, con esta integración, nosotros también vamos a tener un respaldo a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, porque todo lo que nosotros vamos a tener que diseñar, dictar y aprobar va a tener repercusiones a nivel nacional, pero también a nivel del resto de sistemas, el resto de organismos que forman parte de este sistema nacional. Mejor dicho, si nosotros vamos a determinar, vamos a modificar alguna norma, siempre tiene que estar en relación al OCE, siempre tiene que estar vinculado con Perú Compras para que todo esto tenga relación. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando en ello, quizás existe, ustedes me van a decir sí, pero ahora puede ser que exista aislamiento, Perú Compras con el resto de sistemas, utiliza otro catálogo, yo encuentro un bien en Perú Compras y no lo encuentro en el SIGA, o cómo lo vinculo. Esas cosas se están trabajando, esas cosas se están trabajando. Nosotros, como Dirección General de Abastecimientos, tenemos un área de catalogación que se está haciendo cargo de eso y que más adelante vamos a hablar cuando entremos ya al punto netamente del SIGA-MEF. Con la lámina que acabamos de terminar, nosotros hemos acabado en forma resumida de mencionarles la norma, lo que es el decreto legislativo 1436 y su reglamento, el decreto supremo 217 del 2019. Es en forma resumida, ustedes pueden tener acceso si es que tienen alguna otra duda, pero principalmente hemos estado abocados a hablarles de la cadena de abastecimiento público porque esa es parte introductoria para que nosotros podamos entender la importancia del SIGA-MEF, que es materia de esta presentación el día de hoy. El siguiente punto es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Acá quiero hacer una aclaración, puesto que se ha tenido algunas consultas al respecto, porque si bien es cierto, en el sistema, en la norma, en el decreto legislativo 1439, perdón, se establece claramente que habla de un sistema informático de gestión administrativa y también menciona del sistema integrado de gestión administrativa. Para tener claro esta presentación, el SIGA como sistema informático es un proyecto que se está trabajando actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas y que nosotros, todos como usuarios, estamos también pendientes de los primeros productos que se obtenga de este nuevo sistema. Seguramente va a integrar muchas bondades y muchas opciones que tiene el SIGA-MEF, porque si bien es cierto, en la norma establece claramente que se va a migrar. Cuando hablamos de migración de sistemas, eso quiere decir que vamos a tener que pasar la información de un sistema a otro y por lo tanto las estructuras van a tener que ser parecidas en algunos puntos. De todas maneras, este sistema va a tener muchas otras opciones que actualmente el SIGA no lo tiene, pero que se están mejorando. El SIGA-MEF se está mejorando. Como ustedes acabaron de escuchar, nosotros hemos trabajado en la versión 2002 el cuadro multianual de necesidades. Esa es una mejora y otras mejoras están saliendo continuamente. Me parece que esta semana hasta la otra semana ya está saliendo la nueva versión del sistema. Actualmente estamos en la 2003, pero vamos a tener una nueva versión con nuevas opciones que hacen caso a todas las solicitudes de las áreas usuarias y de los entes rectores a nivel nacional que consolidan y reciben todas las sugerencias
por parte de los usuarios de cada unidad ejecutora, ¿ya? ¿Qué es el SIGA-MEF? Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar solamente del SIGA-MEF. ¿Qué es el SIGA-MEF? El SIGA-MEF es un sistema informático que contribuye al ordenamiento y simplificación de los procesos administrativos en el marco de las normas establecidas por los entes rectores de los sistemas administrativos del Estado. Como ustedes saben, existen 11 sistemas administrativos. Como les había dicho anteriormente, nosotros para sacar una nueva versión o para sugerir una nueva versión a la Oficina General de Tecnologías de Información, se hace en función de las necesidades que se tienen a nivel nacional o también de los decretos de urgencia o supremos que así lo establezca el Estado. Entonces, todo esto de acá es una ventaja que también lo vamos a hablar más adelante, porque el sistema está relacionado y está vinculado automáticamente si es que se genera algún tipo de norma, ya sea del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, automáticamente el sistema se tiene que actualizar. Nosotros, esa es una de las ventajas. Como es del Estado, entonces se actualiza en forma automática dependiendo de las necesidades que se tengan a nivel nacional. Este sistema también brinda muchas otras ventajas que lo vamos a ir desarrollando con el transcurso de esta ponencia. Los módulos que conforman el SIGA-MEF. Pues actualmente los principales módulos que tiene este sistema son logística, patrimonio, presupuesto por resultados, bienes corrientes, tesorería, configuración y el módulo administrador. Vamos a detallar cada uno de ellos y algunas bondades haciendo caso a ciertas consultas que nos han llegado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el módulo logística nosotros podemos ver parte de la cadena de abastecimiento público. ¿Qué quiere decir? Recuerden que les había indicado que la cadena de abastecimiento público inicia con el planeamiento integrado y con la programación. Pues bueno, en logística, en el módulo logística del SIGA se desarrolla, se hace el cuadro multianual de necesidades, haciendo caso a lo que indica en la cadena de abastecimiento público. Posteriormente a esto, se tiene que desarrollar un pedido de compra o pedidos de servicios, que son requerimientos que todas las áreas usuarias pueden generar. Acá haciendo caso a la ley de contrataciones del Estado, que indica que el área usuaria es el área especializada, el área que conoce los requerimientos técnicos mínimos para que ellos, a través del SIGA, pueden generar el pedido. Ellos son los que inician el proceso de compra o el proceso de contratación, siempre y cuando lo desarrollen en el SIGA-MEF. Posteriormente a esto, nosotros podemos ver que se puede desarrollar una indagación de mercado cuando la administración o el área que corresponde en cada unidad ejecutora autoriza este pedido para compra o para contratación, pasa a abastecimientos o logística, donde ellos son los que desarrollan la actividad de indagación de mercado. Esta indagación de mercado va a determinar un valor estimado o un valor referencial, dependiendo, es ahí donde determinan si es que este pedido de compra o de contratación va a pasar a un procedimiento de selección o simplemente se va a hacer una compra directa. Es el área especializada, es por eso que existen personal capacitado, personal certificado por OCE para determinar este tipo de accionar. Si es que corresponde realizar un procedimiento de selección, pues lo realizará dependiendo tal como indica la Ley de Contrataciones del Estado, o caso contrario puede realizar una compra directa cuando es menor a 8 ITs, o siempre que tenga una directiva interna, la entidad puede desarrollar de la forma como lo establece su directiva. Recuerden que el mismo Estado se ha pronunciado que ustedes son independientes para generar directivas en compras menores a 8 ITs. Entonces, en abastecimientos se inicia el proceso de certificación presupuestal. Acá empezamos, por ejemplo, a tener en cuenta, a interrelacionarnos intersistémicamente, tal como dice la norma, con el área de presupuesto. El área de presupuesto, ¿por qué? Porque son ellos los que aprueban el crédito presupuestal. La solicitud de crédito presupuestal es iniciada por el área de abastecimientos, que a su vez obedece a un pedido que ha generado el área usuaria. Entonces hay que tener en cuenta, el sistema desde acá les voy adelantando que es una ventaja, es una ventaja usar actualmente el sistema, porque desde este punto de la certificación
el sistema valida si es que tienes o no tienes presupuesto para que pueda autorizar este pase a certificación a través de una interfase al CIAF. Si es que no tienes presupuesto, este documento debe ser rechazado o regresado al área usuaria, donde ellos tienen que confirmar, corregir o coordinar el presupuesto designado. Luego de ello, generamos nosotros nuestro compromiso. Empezamos ya con las fases de ejecución del gasto, según Decreto Legislativo 1440, donde nos indica que las fases son certificación, compromisos, pago y giro. Entonces, la fase de certificación inicia en SIGA y se aprueba en el CIAF en el módulo web. Posteriormente, continuamos con la fase de compromiso, que inicia en SIGA, ya va el nombre del proveedor, que se genera una orden de compra o una orden de servicio, para terminar en CIAF. Seguramente ustedes me van a decir, pero en algunos casos nosotros hemos tenido inconvenientes. ¿Por qué? Porque la certificación no se aprueba. Esa es cuestión de coordinación. Los sistemas de información, tanto SIGA y CIAF, están hechos para comunicarse. Apuntan a temas diferentes, no son iguales. Por favor, hay que tener en cuenta esto. Siempre hay dudas cuando iniciamos en el proceso de implementación. Siempre hay dudas, SIGA, CIAF, ¿cuál es la diferencia? No se parecen, no son lo mismo. Cada uno tiene objetivos y metas que apuntan a diferente público objetivo, se puede llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el CIAF nosotros vemos todo el tema financiero, todo el tema económico, y en el SIGA vemos, aparte de ellos, aparte del tema financiero, podemos ver el tema de las cantidades y unidades, que el detalle mismo de una orden de compra, por ejemplo, ¿no? Si es que es una orden de compra, regresando al punto, nosotros vamos a pasar en almacén. Según ley de contrataciones, dice que la conformidad, la recepción está a cargo de almacén, pero la conformidad está a cargo del área usuaria. Tal como lo solicitaste, así tienes que ir al almacén y verificar que estén los bienes que tú pediste. Entonces, si es que pasa esto en el SIGA, todo se hace en el SIGA, te genera un documento de recepción de los bienes y te genera una nota de entrada al almacén, que es una NEA, que con eso nosotros vamos a aumentar nuestro CARDEX y posteriormente vamos a sacarlo de nuestro CARDEX si es que queremos entregarle los bienes al área usuaria a través de un pedido de comprobante de salida o llamada PECOSA, denominada PECOSA. Entonces, si es que es un servicio, tal como dice la Ley de Contrataciones del Estado, la conformidad del servicio, ¿quién lo dicta? El área usuaria, ¿cierto? Entonces, nosotros como abastecimientos o como SIGA, generamos una acta de conformidad del servicio que lo pasamos al área de usuaria. El mismo sistema te genera un acta. No hay necesidad de generar un formato, no hay necesidad de escribir en Word. El mismo sistema te genera un formato que tú automáticamente puedes pasar a firmar y forma parte del expediente para que pase a contabilidad y continúe con el resto de fases. Acuérdese, y esto también quiero ser puntual, la fase de devengado nace en SIGA y termina en CIAF. Como todos nosotros sabemos, la fase de devengado ya es la consecución de un compromiso. Por lo tanto, para que nosotros tengamos que generar la fase de devengado en SIGA, vamos a pasar automáticamente desde el sistema con una interfase a CIAF. Pero el sistema te valida, el sistema te verifica que si es una orden de compra, estos bienes hayan sido registrados e ingresados en almacén. Si es que es una orden de servicio, te revisa y te valida que tenga una acta de conformidad del servicio. Bueno, el sistema no va a ir hasta el punto de ver si tiene firmas. Eso no se va a poder hacer, salvo que tenga algún, no sé, algún punto de inteligencia artificial, que todavía, eso sí, les aseguro, no hay. Entonces, pero sí te valida que existe el registro de conformidad de servicio, que exista el registro de entradas al almacén, y luego de ello recién te permite generar el devengado para enviar a CIAF. Con esto nosotros nos evitamos algunos inconvenientes, porque en algunas entidades suele suceder de que ya está en contabilidad para que se registre el devengado de forma independiente cuando no se maneja con SIGA, pero los productos, en el caso de bienes, ni siquiera han llegado y el servicio ni siquiera ha terminado, pero ya le están generando su devengado para el pago, ¿no? Se evita este tipo de inconvenientes. Fíjense ustedes, en todo caso, si es que estos bienes, si es que esta compra de bienes
son de tipo activos fijos, que ya tiene una normativa, que patrimonio, la Superintendencia de Bienes Estatales también lo regula. Si es que son activos fijos, hay condiciones para determinar activos fijos, cuánto, su valor, o también su condición, su durabilidad. Todo ello está en el sistema determina cuál es activo fijo y cuál no es activo fijo, te ayuda en este tema. Si es que es un activo fijo, automáticamente cuando tú generas el alta de ingreso en almacén, también puedes generar el alta en patrimonio. El mismo registro, imaginemos, el mismo registro que hizo una persona como pedido, como solicitud de compra, automáticamente se ha hecho su orden de compra, se ha hecho su ingreso en almacén y también se puede hacer su alta en el módulo de patrimonio, evitando los errores que generalmente se tiene con algunos otros sistemas que son de tema administrativo, que a veces son registros independientes. Yo termino realizando la orden de compra, procedo a generar la entrada en almacén, pero este proceso lo hago en forma independiente y quizás, si me puedo equivocar, no fue una computadora Core i7, sino fue una computadora Core i5, entonces el registro ya no es el mismo. Se corta la trazabilidad de la información. ¿Ya? Con el SIGA no sucede así. Con el SIGA, tal como tú lo compraste, así lo recibiste, y si es que es un activo fijo, se da el alta en patrimonio. El módulo de patrimonio tiene su estructura, tiene su normativa, tiene sus supuestos, tiene sus procesos administrativos. No solamente se maneja bienes muebles, sino también bienes inmuebles, el registro de bienes inmuebles. Las últimas actualizaciones que tenemos también incluyen el tema de expediente técnicos para el caso de obras. Entonces, este módulo de patrimonio también está relacionado, vinculado y tiene muchas otras posibilidades, como por ejemplo generar reportes de tema contable, reportes que nos sirven para los cierres contables, te genera archivos, que es solicitud de la Dirección General de Contaduría Pública para los cierres anuales. Si tú tienes al día tu módulo patrimonio, automáticamente te genera información que es válida para los entes rectores, tal como lo establece la norma. Pasamos luego a bienes corrientes. Pues bienes corrientes, si bien es cierto, no se usa mucho en el SIGA, a nivel nacional son pocas las unidades ejecutoras que tienen implementado bienes corrientes, pero nosotros como Dirección General de Abastecimientos estamos viendo el tema y estamos tomando bastante interés al respecto porque son necesarios. Los bienes corrientes, si bien es cierto, no tienen la condición de activos fijos, pero son aquellos bienes que son duraderos en las unidades ejecutoras. Duraderos, por ejemplo, un bien corriente podría ser un engrapador, un perforador, si es que tienes tú instrumentos de cocina, si es que tienes tú de algunos instrumentos musicales que no son activos, todos esos activos son catalogados como bienes corrientes. ¿Y es necesario llevar el control? Por supuesto que es necesario. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces existe funcionarios o trabajadores que se les asigna bienes corrientes, se les asigna estos bienes, pero por X motivos se puede haber perdido, extraviado, y de nuevo tienen que estar solicitando. Eso, si ustedes ven los consolidados que podemos sacar nosotros en compras de ese tipo, son enormes. Entonces no podemos estar comprando ese tipo de bienes cada vez que a alguien se le extravían, ¿no? El control se hace en este módulo, bienes corrientes. El control, si bien es cierto, no te genera depreciación como los bienes que están en patrimonio, pero sí te lleva un control de asignación a cada usuario por cada centro de costos. Ahora, acá si es que algunos de ustedes no han manejado SIGA, centro de costos es relacionado o es un seudónimo de el área usuaria o una área o un departamento dentro de su unidad, dentro de su entidad estatal, claro. Esto lo determina así el decreto legislativo 1440, que indica que el centro de costos es el área que conoce los costos para contratar bienes, servicios y obras. ¿Qué es presupuesto por resultados? Presupuesto por resultados es el módulo donde se maneja todo lo que se denomina los presupuestos por resultados, que es una estrategia nacional creado por el Estado con la finalidad de llegar a cada usuario según la necesidad que tienen en función de materia, en función de salud, de educación.
El presupuesto por resultados, estimados amigos, es un módulo riquísimo en temas de información. Se maneja en salud hace tantos años. El SIGA inició en salud hace muchos años, por el 2007, en promedio por el 2007 a nivel nacional. Pero mire, imagínense cuántos años han pasado y la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultados también se ha ido incorporando más adelante cuando salió la norma de creación de productos y de programas presupuestales, y esto ha ido incorporando muchos más productos, muchos más programas que nos han servido para nosotros hacer un seguimiento a nivel nacional. El presupuesto por resultados en el SIGA, nosotros a nivel de salud se maneja al 100%, todas las unidades ejecutoras tienen programas presupuestales, educación también tiene programas presupuestales diseñados a nivel nacional con sus respectivos productos, actividades, subproductos. Todos ellos vinculados a los objetivos nacionales. Acuérdese de la etapa de planeamiento integrado que les había indicado, que tiene que ver con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Todos estos programas presupuestales están vinculados para disminuir las muertes maternas, en el caso de salud, para vacunación. Es por eso que nosotros, como Estado, hemos obtenido pues, el 100% de población de niños, por ejemplo, vacunados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos programas presupuestales diseñados para ellos, para niños menores de 5 años, para niños menores de 2 años, el tipo de vacuna, y todo esto se hace en el SIGA. La programación se hace en el sistema. Yo, por ejemplo, en la vida real digo, si quiero comprar algo, si quiero comprar, por ejemplo, una refrigeradora, tengo que ver que mi refrigeradora que tengo actualmente quizás ya no funciona, ¿cierto? Lo mismo pasa en presupuesto por resultados. Si es que yo quiero programar un bien, por ejemplo, para un establecimiento de salud, yo lo puedo hacer, pero siempre tengo que ver si es que tiene o no tiene ese bien. De lo contrario, estoy haciendo una programación a ojo cerrado y eso involucra costo y gasto al Estado. ¿Y eso dónde se puede hacer? En el SIGA. Si yo quiero programar, primero tengo que ver en el módulo patrimonio, te arroja un reporte donde te indica si es que ese establecimiento de salud tiene esos bienes, están operativos, porque eso se puede en el módulo de patrimonio, el usuario tiene que darle el mantenimiento, el estado, si es que está bueno, regular, malo, y dar de baja, ¿no? Entonces, para que en la programación, por ejemplo, si es que yo quiero hacer una compra, tengo que ver primero si es que tiene y funciona y está en estado bueno, entonces no necesita otro equipo, salvo la necesidad que, por ejemplo, en estos últimos meses se está viendo que se puede ir provisionando ya de este tipo de equipos de refrigeración con posibilidad de que tengamos la vacuna para el COVID del siguiente año. Entonces, ¿dónde vemos a nivel de Estado? ¿Dónde vemos si es que tenemos o no tenemos? Tenemos que verlo en un sistema. Ese sistema es el SIGA. A nivel de salud, todas las unidades ejecutoras tienen implementado su patrimonio, porque es un requisito que nosotros para la programación veamos si es que tenemos o no tenemos en stock y en qué estado se encuentra. Todos los módulos están vinculados. Todos los módulos están vinculados. Pero vayamos a otro sector, vamos a educación. En educación tenemos, si bien es cierto, presupuesto por resultados, también tenemos un diseño a nivel nacional de kits, de insumos que necesitamos, por ejemplo, para mejorar la educación. Tenemos visitas en aula, tenemos grupo de talleres de interaprendizaje, todos ellos necesitan insumos para hacer sus actividades. Insumos como, por ejemplo, material de escritorio, que lo llamamos material fungible. Entonces, toda esa programación se hace de un año a otro. ¿Por qué? Porque estas estrategias ya están diseñadas a nivel nacional. Decimos y sabemos que a nivel nacional en educación tenemos, por ejemplo, que se necesita hacer 2 o 3 talleres al año, mínimo, por cada unidad ejecutora o por cada nivel, por ejemplo, educación primaria, educación secundaria. Sabemos que tenemos que hacer grupos de interaprendizaje, un número de grupos de interaprendizaje dependiendo de la cantidad de docentes. Entonces, de esa forma se relaciona a nivel nacional el presupuesto. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo que asignarle viáticos, comisión de servicios a las personas para que se desplacen, alimentación, hospedaje para los que vienen a recibir este tipo de talleres. Todo eso se hace en el SIGA y se hace en la programación de un año a otro. ¿Qué hacemos en el módulo de configuración? Como su nombre lo indica, el módulo de configuración, todas las actividades que se hacen dentro de este módulo se relacionan con todo el sistema. En el módulo de configuración, entonces, nosotros vamos a encontrar
personal, proveedores, centros de costo. Vamos a encontrar el famoso catálogo del SIGAMEF, que les voy a hablar más adelante. Todo está en el módulo de configuración. Si es que yo doy un alta a un personal que es un ingreso, a un personal nuevo a la entidad, se va a hacer en el módulo de configuración para que el resto de módulos, por ejemplo, logística, patrimonio, PPR o bienes corrientes, puedan tener a esa persona y puedan asignarle un bien, por ejemplo, como responsabilidad. ¿Ya? Entonces, el módulo de tesorería. El módulo de tesorería nosotros lo tenemos en el SIGA. Es donde podemos ejecutar presupuesto a nivel de viáticos, de comisión de servicios, compra de pasajes aéreos, compra de pago de pasajes, por ejemplo, porque tenemos dos clasificadores de gasto, ¿cierto? Para pagar viáticos, 23, 21, 22 y 23, 21, 21. Son los dos, pago de pasajes y pago del viático en sí. Todo esto lo ejecutamos a nivel del módulo de tesorería, pero también acá podemos tener el acceso a caja general, a caja chica de cada unidad ejecutora. Podemos llevar el control del ingreso y de la salida de este tipo de recursos, de este tipo de recaudación que se hace en cada unidad ejecutora. Lo podemos hacer en el sistema. No necesitamos de un sistema independiente que sea de caja, que nos permita, por ejemplo, que nos emita algún tipo de ticket. El mismo sistema, el mismo SIGA te permite y genera este tipo de información, incluso te trabaja, por ejemplo, tu auxiliar estándar para que tú puedas hacer arqueos de caja, te genera el arqueo de caja para que tú puedas tener la información contable y financiera que manejes a través de la caja general y caja chica. El módulo administrador es un módulo que se usa solamente a nivel de el administrador o coordinador SIGA de cada unidad ejecutora. Este cargo de coordinador SIGA es una persona que va a estar a cargo de, por ejemplo, crear los usuarios de acceso al sistema, crear los perfiles para ingresar al sistema. Este sistema tiene un grupo de perfiles que nosotros podemos acceder en función a las actividades y al tipo de contrato que tiene un personal. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a asignarle un perfil, por ejemplo, a una persona que está o que va a trabajar en el área de contrataciones, pues bueno, entonces le asignaré los perfiles tal como dice el sistema, ¿no? Adquisiciones, configuración y quizás almacén también para consulta, ¿no? Pero si es que es un trabajador que va a tener solamente actividades en un área usuaria, pues bueno, solamente se le asignará la opción de pedidos. La opción de pedidos, la opción de catálogo para consultar algún ítem que tenga dudas y nada más. El resto de actividades no son relacionadas directamente a las funciones para la cual ha sido contratado, entonces no tiene por qué tener en su usuario. Finalmente, les había indicado que existen otros módulos también del SIGA como POI, como Plan Operativo Institucional y como utilitarios, ¿no? Que si bien es cierto, se han creado en función de la necesidad en algún momento, pero actualmente no se ha tenido movimiento alguno. Es por eso que no lo he considerado para poder explicarlos y darles las ventajas o la importancia que debe tener cada módulo, ¿cierto? ¿Qué módulos del SIGAMEF se encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimientos? Les había explicado todos los módulos y cuáles son sus ventajas, pero de ellos son 4 los módulos que están dentro del Sistema Nacional de Abastecimientos. Acordémonos, por favor, de la cadena de abastecimiento público, tal como indica la norma. Entonces, les había hecho también un recordar de cómo iniciaba con la programación y planeamiento y terminaba con la disposición final del bien. Entonces, para entender, en el SIGA, los módulos que están dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento son el módulo logística, el módulo patrimonio, el módulo de programación de presupuesto por resultados y el módulo de bienes corrientes. Son estos los módulos, pero eso no quiere decir que nosotros, al momento de instalar el sistema, que lo hace la Oficina General de Tecnologías de Información, no se te vaya a instalar el resto de módulos, que sería el de tesorería prácticamente, ¿no? Sí, se instala el de tesorería, no hay ningún problema, es un solo sistema. El proceso de implementación del sistema tiene 2 etapas. Acá quiero resaltar ese punto. ¿Por qué motivo? La instalación está a cargo de la Oficina General de Tecnologías de Información, para lo cual tiene sus requisitos que están publicados en el portal web.
Son ellos los que evalúan si es que tú cumples, tienes sus formatos donde te evalúan si es que tú tienes, como en todo sistema de información, si es que tú tienes ciertas características de hardware y de software dentro de las computadoras de tu unidad ejecutora para que se pueda instalar el sistema. Los requisitos no son exagerados, son mínimos y por lo tanto, pero sí se debe contar, pues, por ejemplo, con una conexión a red, porque el SIGA, como ya lo vieron, los módulos no puede ser manipulado y manejado por una sola persona, sino la interrelación que debe tener es de todas las personas que están involucradas dentro de la cadena de abastecimiento público. Por eso es que se dice y se menciona que el SIGA entra a tallar en una gestión por procesos, en una gestión por resultados, donde todos tienen un objetivo, no trabajando en las unidades ejecutoras como si fueran entidades diferentes dentro de las oficinas. Abastecimientos no quiere comunicarse con contabilidad, no puede comunicarse con administración. Ellos piensan que, por ejemplo, generar un documento ya listo, con esto terminó mi actividad y yo generé mi orden de compra y el resto no me interesa. No, la gestión por procesos y por resultados, el término de una actividad, de un área, es el inicio, el insumo que necesitamos para empezar otra actividad en el resto de oficinas. Y eso hay que tener en cuenta cada una de las personas como servidores públicos. No trabajar como quien dice, no, yo ya terminé y esa es responsabilidad de otra área. No, acá todos estamos vinculados a una sola cadena y todos cumplimos tareas que a la final nos van a llevar a un objetivo común. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas, el SIGA-MEF. El SIGA-MEF contempla los procesos de las actividades, como les había dicho, que les había mencionado en varias oportunidades, la cadena de abastecimiento público. Pero ¿cómo se vincula esta cadena de abastecimiento público con los módulos que se trabajan en el SIGA? Pues sencillo, la programación multianual de bienes y servicios se maneja ¿dónde? En el módulo logística, exactamente en el módulo de programación y en el módulo de presupuesto por resultados. ¿Por qué motivo? Porque en el módulo de programación está el cuadro multianual de necesidades. Vuelvo a repetir, el cuadro multianual de necesidades, tal como indica la norma, desde la versión 2002, que salió en el mes de junio, si no me equivoco, ya incluye los 3 años mínimo, no menor a 3 años, que te pide que sea la programación de cuadro de necesidades. Y vuelvo a repetir, esta programación tiene que estar vinculado a las actividades operativas del plan operativo institucional. Estas actividades se transforman en tareas en el SIGA. Se cargan, se vinculan, se genera un archivo del SISEPLAN, del Sistema de Planeamiento Estratégico, un TXT, y nosotros en el SIGA lo recibimos y automáticamente carga todas las actividades, todas las tareas en el SIGA para que nosotros podamos programar los insumos que necesitamos para cumplir esa actividad. ¿Los insumos cuáles son? Los bienes y servicios que necesitamos, por ejemplo. Si es que yo tengo se me ocurre una actividad operativa de vacunar niños menores de 5 años. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué insumos necesito? Quizás necesito personal, quizás necesito activos, quizás necesito material de escritorio, quizás necesito viáticos, porque el personal se va a desplazar fuera del establecimiento de salud. Todo eso se tiene que programar. Y todo eso está en las guías que el Ministerio de Salud también así lo trabaja y generalmente solamente se tiene que registrar y analizar en función de la metafísica. Lo mismo pasa en educación. Si es que yo quiero programar, por ejemplo, qué sé yo, la distribución de material educativo, la distribución de una determinada dotación, lo mismo. Tengo que programar, ¿qué necesito? Servicio de transporte, necesito quizás personal, porque son grandes cantidades que voy a recibir en mi unidad ejecutora de educación, quizás voy a necesitar personal o material de escritorio. ¿Qué pasa en los gobiernos locales y regionales? ¿Puedo programar proyectos? Claro, por supuesto. Esto es una de las mejoras que se está trabajando en el sistema. El famoso trabajar programación de inversiones. Entonces, todo eso lo podemos programar. ¿Qué vemos en las programaciones de los gobiernos regionales? Contratación de ingeniero para supervisor, contratación de
de elaboración de expedientes técnicos. Todo ese tema lo vemos en el SIGA. Lo generamos a través de la programación multianual de bienes, servicios y obras. La gestión de las adquisiciones, ¿en qué módulo se ve en el SIGAMEF? Lo vemos en el módulo logística, lo vemos en el módulo de contratos y en los módulos de adquisiciones. ¿Por qué en el módulo de adquisiciones? Porque es ahí donde nosotros vamos a poder generar la orden de compra, orden de servicio. Hay una opción también de contratos en el SIGA, donde se registran los contratos. Puede ser que yo tenga, por ejemplo, en los supuestos de entregas parciales, entonces puedo generar contrato. Un contrato a un proveedor que me entregue, por ejemplo, no sé, material se me ocurre, de escritorio para todo el semestre del 2021, con cantidades de 1000 unidades de papel bond cada mes. Entonces, se genera un contrato por el total y entregas y órdenes de compra cada mes para generarle su pago por las entregas. Todo eso se hace en el SIGA. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si es que yo tengo un procedimiento de selección, por ejemplo, un pedido para un procedimiento de selección, puede ser un servicio o la compra de un bien que superan las 8 ITs? Entonces yo tengo la certificación, el CIAF, el SIGA y el SEACE están relacionados. El SEACE te pide el número de la certificación antes de generar, por último, tu procedimiento de selección, porque son en los actos preparatorios. Entonces, yo, por ejemplo, si el monto adjudicado es menor al monto certificado, en el mismo SIGA, el compromiso anual, ya podemos ir rebajando al monto adjudicado. Si se hizo por 100.000 la certificación, hago un compromiso anual que es un contrato por 80.000 o 90.000 que fue el monto adjudicado, genero mi orden de compra o mi orden de servicio y luego procedo a realizar una rebaja. Todo eso se hace de SIGA a SIAF. La administración de los bienes. ¿Qué sucede con la administración de los bienes? Una vez que yo tengo ya la programación, la adquisición de los bienes, pues bueno, tengo que administrar esos bienes que van a llegar a la unidad ejecutora y tengo que registrarlos. Con esto, como les había dicho, la cadena de abastecimiento público tiene la finalidad de generar, por ejemplo, información de la trazabilidad de los datos. Entonces, tal como se programó, así se debe comprar y finalmente dónde fue el destino final de estos bienes. Para esto, en el módulo logística, nosotros vemos que tenemos la opción de almacén y si es que es un activo fijo, como les había dicho, pasa al módulo de patrimonio y si es que no es un activo fijo, pero es un bien duradero, pasa a registrarse en el módulo de bienes corrientes. Ahora bien, el submódulo de almacén tiene muchas otras posibilidades y muchas otras bondades. Tiene, por ejemplo, un Cardex que está en línea por mes, te genera reportes contables, por cuenta contable, te hace un cierre, un seguimiento mensual de todas las cuentas contables que tú tienes en valores a nivel de tu unidad ejecutora. Tú puedes hacer el seguimiento y generar historiales de consumo. También te permite manejar lotes de productos, te permite manejar marcas de productos. Tiene dos formas de evaluación del almacén, el tipo promedio y el tipo PEPS. Entonces, en función de la realidad de tu almacén, tú puedes configurar al sistema. Si es que vas a manejar PEPS o si es que vas a manejar este tipo promedio. ¿Ya? Estas dos formas se pueden adecuar al sistema. Y funciona muy bien. Y funciona muy bien. Las dos formas funcionan muy bien. Siempre y cuando el usuario también funcione de la misma forma. Si es que el usuario está capacitado, si es que el usuario conoce, el sistema se va a adecuar de maravilla. Pero si es que, como todo sistema de información, si es que yo voy a ingresar datos que no son correctos, al final también voy a tener reportes que quizás no son los correctos. Llegamos al punto principal de nuestra presentación, la importancia del SIGAMEF. Seguramente ustedes, nosotros conocemos que muchos de ustedes ya trabajan con el SIGA y hay otras entidades, otros usuarios que no trabajan con el SIGA. Entonces, para ellos es principalmente esta lámina, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque el trabajar con un sistema de información, en primer lugar, nos da ventajas. Y si es que es del Estado, nos da mayores ventajas. ¿Por qué motivo? Porque este sistema se va a actualizar en forma automática por el mismo Estado. Empezamos, por ejemplo, en la mejora de la calidad de la ejecución. El sistema, el SIGAMEF, hay que diferenciar acá. El SIGAMEF se vincula al SIAF.
Por favor, no es que yo manejo SIGA y el CIAF ya no lo voy a manejar. No, estos dos sistemas se relacionan, se vinculan y trabajan paralelamente. ¿Ya? Nosotros, como SIGA, obtenemos información presupuestal del CIAF. En el SIGA nosotros no modificamos presupuesto, en el SIGA nosotros no alteramos, no cargamos temas financieros en forma independiente. Nada de ello. Nosotros cargamos la información que está en el CIAF. Si bien es cierto, módulo presupuestal web, existe alguna asignación presupuestal, modificación presupuestal, módulo administrativo del CIAF tiene que transmitir, mostrar esas modificaciones para que nosotros recién como SIGA hagamos un clic y carguemos marco presupuestal del CIAF para que se reflejen a nivel de SIGA. Luego de ello, nosotros vamos a poder ejecutar presupuesto. Ejecutar presupuesto significa que vamos a generar un pedido, vamos a generar una orden de compra, todo ello lo hacemos de SIGA a CIAF, siempre en comunicación. Con esto creo que aclaro algunas dudas que me decían que si ya se instala SIGA, entonces CIAF ya no se va a instalar. No, los dos sistemas trabajan paralelamente. Entonces, ¿por qué mejora la calidad de la ejecución? Porque nosotros podemos hacer seguimiento. Podemos generar reportes, por ejemplo, por fuente de financiamiento, por clasificador de gasto, por rubro, y podemos ver cómo ha sido la ejecución. Ahí me va a salir pedido número tal, orden de compra tal, pecosa tal. Entonces, monto de 50.000 soles. Si es que ya se pasó a CIAF, el estado aprobado. Y así me va a salir toda la relación de documentos que yo he pasado por cada fuente, clasificador, si quiero solamente por metas, si quiero solo por clasificadores, incluyendo todas las metas, todo ese tipo de reportes te permiten el sistema. De esa forma tú puedes verificar en tu marco presupuestal en qué rubros, en qué metas o clasificadores todavía no estás ejecutando presupuesto o el área usuaria todavía no genera ningún pedido. Hacer el seguimiento e iniciar y revisar si es que existe todavía la necesidad para pasar el pedido. ¿Por qué digo que simplifica los procesos? Porque fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos interfaz entre SIGA y CIAF, automáticamente nos estamos ahorrando muchos temas. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de haber contratado un proveedor y no tener presupuesto a la final cuando ya está generando el servicio o ha entregado los bienes. Eso simplifica el proceso. Entonces, a nosotros nos avisa, antes de pasar a CIAF, nos avisa si es que existe o no existe presupuesto. Si es que no existe presupuesto, entonces te rechaza la certificación y automáticamente tú no puedes contratar o, en todo caso, gestionar para que haya la asignación presupuestal respectiva antes para poder pasar. ¿Por qué decimos que ahorramos recursos? Pues bueno, todo sistema de información, como ustedes entenderán, permite el ahorro de recursos. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros vamos a trabajar con equipos de cómputo, lo podemos trabajar en línea. No hay necesidad de imprimir todos los documentos, salvo los pedidos y salvo los documentos que son necesarios como expediente de contrataciones, ¿no? El resto también lo tenemos en línea. Si queremos hacer una consulta del pedido del mes pasado, de la orden de compra del año pasado, lo tenemos en el sistema. Lo tenemos, podemos consultarlo sin necesidad de imprimir. Ahorramos recursos. Mayor productividad. El SIGAMEF, por ejemplo, cuenta con una plataforma que es web. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como unidad ejecutora, podemos tener los dos sistemas, las dos plataformas. Es un solo sistema, pero las dos plataformas. Lo que yo hago en el modo escritorio del SIGA, lo puedo ver en la versión web. Que este link lo puedo publicar en mi portal web institucional y puedo trabajarlo desde casa. Pero no tiene todas las opciones. No tiene todas las opciones. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, no puede tener las órdenes de compra porque no voy a poder vincular al CIAF desde el portal web. No lo voy a poder hacer. Necesariamente tienen que estar conectados físicamente a través de un cable de red ambos servidores o ambos sistemas. ¿Ya? Entonces, pero te permite, por ejemplo, generar pedidos, en patrimonio te permite altas, te permite bajas, y almacén te permite, por ejemplo, revisar las entradas en almacén, otras muchas opciones que son muy necesarias como usuarios. Entonces, es un sistema completo. ¿Que se está mejorando la versión web? Sí, se está mejorando la versión web. Tal como se está mejorando el modo escritorio, también la versión web. También la versión web.
Información sistematizada, por ende, como les había dicho, es una ventaja contar con un sistema que nos permita tener toda la información sistematizada. Hablando de gobiernos locales y gobiernos regionales, muchas veces cuando hay cambio de autoridades, cuando es un sistema propio, la autoridad regional que contrató a ese desarrollador, pues se va con todo su sistema, ¿no? Incluido la base de datos, entonces no deja ningún rastro ni registro alguno. Con este sistema no, este sistema es del Ministerio de Economía, no puede pasar eso, hay medidas de seguridad que también se están implementando para mejorar la accesibilidad a la base de datos y nosotros como Dirección General de Abastecimientos también como analistas regionales podemos tener acceso a ellas y tener copias de seguridad según los niveles que creamos convenientes, ¿no? Entonces la información está asegurada, está sistematizada, se tiene en un servidor y podemos acceder a ella de años, por ejemplo, si es que nosotros tenemos datos de salud, de educación, que ya viene de años atrás y podemos sacar todo tipo de reporte. Ordenamiento de procesos administrativos. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente, por algún tipo de desconocimiento, se maneja ciertos procesos solamente por una sola persona o en una sola área. Probablemente tenemos gobiernos locales que no cuenta con personal, eso es cierto, pero si bien el sistema está desarrollado para que cada actor interactúe directamente con esas opciones. Ejemplo, si es que vamos a hacer una orden de compra, pues el sistema debería de hacerlo alguien que trabaje en el área de logística o abastecimientos. Si queremos hacer un pedido, debería de manejarlo alguien que está en el área usuaria. No una sola persona, porque de lo contrario podría ser como juez y parte, ¿no? Entonces, el sistema te ordena ese tipo de actividades, como por ejemplo, tenemos áreas encargadas del presupuesto como planeamiento o presupuesto, que ellos generan la certificación, lo aprueban y envían el documento a abastecimiento, ¿no? Acuérdense, como les había dicho, la cadena de abastecimiento público inicia desde la planeación y programación. Entonces, el área usuaria tiene mucho que ver en este sentido, porque si yo necesito comprar un equipo de cómputo, como área usuaria lo voy a tener que generar, y abastecimientos envía al CIAF la solicitud de crédito presupuestal. En CIAF, a través de presupuesto, se ve si es que se aprueba o se rechaza esta solicitud de crédito. Ahí nace la certificación, en el SIGA, no solamente en CIAF. Caso contrario, algunos problemas que se tienen comunes es que el clasificador de gasto que se incluyó la certificación en el SIGA, en el ítem, no se encuentra relacionado. Nosotros no podemos incluir, y esto les voy a mencionar más adelante, nosotros no podemos modificar clasificadores, es una de las ventajas del catálogo, que lo voy a dejar ahí nada más para hablarles en la siguiente lámina. Integración de los procesos. ¿Por qué motivo decimos que se integran los procesos? Como les había dicho, nosotros podemos generar programación multianual de bienes, servicios y registro de nuestro cuadro multianual de necesidades, pues estamos cumpliendo con las directivas de CEPLAN, con las directivas de planeamiento de presupuesto público y también de contrataciones del Estado. Si es que estas programaciones, por ejemplo, superan las 8 ITs, ya serían procedimientos de selección. Todo esto se integra en el sistema. Todo esto se puede hacer en el sistema. Generación de información contable. Les había indicado los dos módulos principales que tienen este tema delicado contable. El módulo de patrimonio y el submódulo de almacén. Nosotros podemos generar información contable mensualmente. Todos los meses procedemos a hacer cierres contables que nos van a permitir a nosotros llevar un control a nivel de contabilidad, a nivel de CIAF, para que nosotros veamos cuánto tenemos en activos, cuánto ingresaron a nivel de activos en las cuentas de cada unidad ejecutora. Esto se necesita a nivel de Estado, porque de lo contrario, nosotros no podríamos designar, por ejemplo, o preparar un proyecto nacional si es que no se sabe, si es que tenemos o no tenemos ciertos activos o ciertos bienes. Yo no puedo destinar, por ejemplo, a un gobierno regional presupuesto para comprar maquinaria si es que antes de ello no tengo información de si es que tiene o no tiene maquinaria. Eso se ve en el sistema, los cierres contables, todo eso se ve en el sistema. El submódulo de almacén también te permite generar seguimientos y cierres contables, pero de bienes que se encuentran en el almacén.
Todos los bienes que se encuentran en almacén significa que todavía no están en uso. No están en uso, todavía lo tienen en almacén. Entonces, es por eso que te muestra un reporte contable para ver cuánto de existencias tienes en el almacén. Los reportes gerenciales, como les había indicado, si nosotros tenemos datos que son ingresados al sistema, pues bueno, lo más importante que podemos hacer es trabajar los reportes gerenciales. Un reporte gerencial, por ejemplo, puedo sacar un historial de consumo de meses o de años, puedo sacar un historial de compras por proveedor, puedo sacar un historial de distribución o de entrega de material, por ejemplo, por cada centro de costos. Esto puede ser por meses o por años. Puedo trabajar, por ejemplo, ejecución presupuestal detallada por cada bien. Todos los reportes que nosotros podamos imaginar, siempre y cuando se cuente con los datos ingresados en el sistema. Ahora bien, acá viene el tema del uso adecuado del sistema. Los datos que ingresemos al sistema tienen que ser los correctos y tienen que ser los adecuados. El sistema no cuenta con opciones de inteligencia artificial para determinar si es que es o no válido cierto dato que se está ingresando, o si es que va a ser usado, por ejemplo, en temas que no son los correctos. No tiene el sistema esa opción. Eso depende ya del personal y del usuario que está manejando. Ventajas del SIGAMEF. Les había indicado ya, les había hablado algunas de las ventajas ya cuando describí los módulos, pero, por ejemplo, voy a centrarme más en el catálogo de bienes, servicios y obras. Este sistema tiene un catálogo nacional, no tiene un catálogo individual por cada unidad ejecutora, no. El catálogo del SIGAMEF es nacional. Si bien es cierto, la opción en el sistema que tenemos es catálogo institucional y catálogo SIGAMEF. El catálogo SIGAMEF tiene el universo de activos y de bienes que tenemos a nivel nacional, y el catálogo institucional solamente tiene los bienes que nosotros necesitamos como institución, personalizados. ¿Eso quién lo personaliza? Ustedes. Por ejemplo, los catálogos institucionales del sector educación tienen material educativo, tienen material fungible. Los catálogos institucionales del sector salud tienen medicamentos, tienen equipos médicos, tienen insumos. Los catálogos regionales o de universidades tienen tema de proyectos, tienen compra de materiales de construcción, tienen todo el tema de inversiones, todos los catálogos o los bienes que se necesita para generar pedidos de bienes y servicios o también de obras. Entonces, este catálogo no lo creamos nosotros, hay un área especializada de catalogación que evalúa y determina si es que se crea o no se crea un catálogo. ¿Por qué motivo? Porque estos bienes están vinculados, están relacionados, tiene 12 dígitos en su código. Los dos primeros determinan al grupo, los dos siguientes determinan la clase, los 4 siguientes determinan la familia y los últimos 4 determinan el número correlativo del bien. Quiere decir que si yo compro, por ejemplo, o pido una camioneta, va a estar en el grupo de maquinaria y equipos, en la clase vehículos, en la familia camionetas, y finalmente los últimos 4 dígitos me identifica a la camioneta que estoy buscando pedir. Si es que ustedes se imaginan, 4 dígitos significa que son 1000 posibilidades, 1000 posibilidades para que nosotros tengamos un bien, ¿cierto? O sea, son 1000 posibilidades que tenemos de existencia de ese ítem con la clasificación, con la familia de camionetas. Así se registra bien por bien. Actualmente se tiene más o menos 400.000 y algo más de bienes registrados en el catálogo del SIGAMEF. Pero el catálogo institucional es personalizado, como les había dicho. Ustedes pueden tener 50, 100, 200, 300 bienes activos, solamente los que ustedes necesitan. Como es nacional, no puede estar activo a nivel nacional. No puede estar activo todos los bienes para que ustedes puedan consultar. Eso va a crear confusión. Este catálogo está vinculado a un clasificador de gasto y también a una cuenta contable. ¿Qué quiere decir? Al grupo, clase y familia está relacionado contablemente. Entonces, de esta forma, nosotros cuando hacemos una compra, automáticamente el sistema ya va diciendo si es que va a ser activo fijo o no es activo fijo, porque tiene un clasificador de gasto, que es, por ejemplo, la genérica 2.6 en el caso de
bienes que se compran para consumo. Si es que es el caso de obras, también es el clasificador 2.6, pero tiene la peculiaridad que el sistema lo identifica como proyectos. Esto de acá, el tema 2.6 es para consumos, son activos fijos. Todo esto, nosotros, para crear un activo, para crear un bien, existe un formato que se envía al Ministerio de Economía, son ellos los que evalúan el área de catalogación y determinan si es que crean o no, o incorporan o no ciertos bienes. Como ustedes han visto en este tema de la pandemia, hay bienes que se han creado. Es cierto, municipalidades también han activado, gobiernos locales, regionales han activado ciertos bienes en el catálogo porque incluso ellos están comprando equipos de protección personal, están comprando hasta medicamentos que son de expendio sin receta médica, todo ello para sus botiquines lo están comprando, ¿no? Entonces, antes no lo tenían, pero ahora lo han activado y hemos analizado que sí se está haciendo compras. Este sistema interopera con el SEACE, con Perú Compras y con el SIAF. ¿Por qué motivo? Cuando yo voy a hacer un procedimiento de selección, el SEACE automáticamente me pide el número de certificado. Ese número de certificado de crédito presupuestal tiene que estar a nivel de SIAF. Y para que esté a nivel de SIAF, tiene que iniciar en SIGA. Y para que esté en SIGA, tiene que iniciar desde el área usuaria. Toda una cadena. ¿Están vinculados los tres sistemas? Sí, están vinculados. Con Perú Compras igual. Cuando yo entro a catálogo electrónico de Perú Compras para realizar mi compra electrónica, por ejemplo, de material de escritorio, yo genero mi orden de compra electrónica, pero automáticamente me está pidiendo ya el número de certificación que debe estar vinculado con el SIAF. Cuando yo genero mi orden de compra electrónica, se vincula con el SIAF y te bota un ID de compras, un ID de proveedor que automáticamente se muestra en el SIGA. Entonces se vincula. La vinculación de SIGA y SIAF es automática y la vinculación de SIAF a través de SEACE y Perú Compras es a través de la transmisión. Permite la generación de reportes. Ya les había indicado, el sistema tiene infinidad de reportes por cada módulo y por cada opción. Otra de las ventajas es que las disposiciones emitidas por los entes rectores, claro, como les había indicado, que por ejemplo, si es que un ente rector solicita, como la Dirección General de Presupuesto Público o de Contaduría Pública, solicita, por ejemplo, el cierre contable que no sea en el mes de junio, sino sea en el mes de febrero, entonces automáticamente en el sistema, si es que no lo tiene, se actualiza y te genera los archivos que se necesitan. ¿Ya? Esa es la ventaja, ¿no? De tener un sistema que es del Estado, entonces cuando pasa algún cambio, automáticamente en el sistema también se cambia. La programación multianual, que es la herramienta principal, el planeamiento estratégico, no se olviden, CEPLAN tiene toda una batería de analistas regionales haciendo seguimiento a los planes estratégicos y a los planes operativos, a los planes de desarrollo, regionales concertados o locales, incluso distritales. Entonces, todo ello está vinculado al SIGA. En algún momento todo esto se va a tener que trabajar de forma correcta y cuando tengamos una programación, nosotros vamos a tener una ejecución de forma correcta. Los manuales y guías que se necesitan, es por eso que nosotros a través de la Dirección General de Abastecimientos y del área de normatividad del Ministerio de Economía, le ponemos bastante ganas a este tema de capacitación y de inducción y de asistencia técnica, porque sabemos la necesidad que tienen ustedes a nivel nacional, sabemos las dificultades que tienen. La Dirección General de Abastecimientos actualmente tiene 20 analistas regionales, que seguramente hasta diciembre se van a incorporar otro grupo más para hacer el seguimiento a la asistencia y también a la implementación, que son dos puntos que son aclarados, que ya les dije anteriormente. Entonces, y aparte de esto, nosotros también vamos a trabajar una secuencia de videotutoriales, vamos a trabajar, los manuales del SIGA están en el portal web del Ministerio de Economía, están actualizados en función de la versión y en función de las actualizaciones que se saquen, ¿no? Las ventajas, continuamos con las ventajas. Por ejemplo, otra de las ventajas es que es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Y esto que quede claro, el SIGA-MEF, la instalación del SIGA-MEF lo hace la Oficina General de Tecnologías de Información. No hay ningún cobro, no hay ningún costo
es en forma gratuita, previa evaluación a los formatos que les había indicado anteriormente de hardware y de software que solicita la Oficina General de Tecnología. La implementación también es gratuita. La Dirección General de Abastecimientos, como les había dicho, tiene 20 analistas regionales que están haciendo seguimiento y realizan esta actividad de implementación bajo ningún costo adicional por parte de la unidad ejecutora, ¿ya? La capacitación también es gratuita. Estas capacitaciones, estas orientaciones son gratuitas, son del Estado, entonces no hay ningún costo adicional que ustedes tengan que incurrir. Las previsiones presupuestales también se tienen en cuenta en el SIGA, sí. Las previsiones presupuestales es una ventaja. Ejemplo de ello, yo tengo un procedimiento de selección que, por ejemplo, no sé, 100.000 soles se va a ejecutar el 2020 y 50.000 soles el siguiente año. Nosotros en el SIGA generamos nuestro pedido por los 150.000 soles, puede ser por cantidades o puede ser en servicios, y al momento de la certificación se incluyen los periodos. Un periodo 100.000 y el periodo 2021 los 50.000. El periodo 2020 se genera la certificación presupuestal y los 50.000 soles va como previsión para el 2021. Cuando estemos en 2021 se actualizan las cadenas funcionales programáticas porque, como es lógico, cambia de año a año, se actualiza de lo que se proyectó en meta 5, ahora es meta 10, se cambian las metas y automáticamente se ejecuta el presupuesto. Una nueva actualización que se tiene también, va a haber el tema de la reprogramación y todo eso que seguramente se va a ver en las siguientes presentaciones cuando ya se tenga la versión del SIGA en los clientes en cada unidad ejecutora. La trazabilidad de la información. Es tan importante tener información. A la final nosotros sabemos que el SIGA-MEF es un sistema transaccional que te permite recojo de datos porque tiene vinculación directa con cada usuario, pero los datos que se generen tienen que ser de calidad y al mismo tiempo nosotros podamos generar información que pueda servir para la toma de decisiones. Esta información sumada a la experiencia puede servir mucho porque va a generar conocimiento a nivel de gerencia, ¿no? Y el sistema registra actividades de cadena de abastecimiento público, por supuesto, es otra de las ventajas. Les había dicho y les he repetido continuamente que la cadena de abastecimiento público involucra desde el planeamiento y programación hasta la disposición final, que todo está en el sistema. Todas esas etapas están en el sistema, tiene el sistema. Entonces es una ventaja. ¿Por qué? Porque está en función de la norma, ¿no? Y si es que no lo tuviera, estamos trabajando en ello y hay algunos puntos que se tienen que actualizar, lo estamos actualizando. Hay un equipo de por medio en la Dirección General de Abastecimientos que trabaja junto con la Oficina General de Tecnologías de Información para absolver las dudas y tener las salidas necesarias cuando se quiera de alguna versión o alguna actualización. Bueno, creo que esas son todas las presentaciones. Para mí, estimados amigos, ha sido... solo me queda agradecerles por haber puesto atención. Espero haya servido para aclarar algunas dudas al respecto. El tiempo es tan corto que no se puede detallar todas las potencialidades del sistema, pero en forma general sí he tratado de indicárselos. Finalmente, felicitarles y decirles que el recurso humano capacitado es el activo más importante y más preciado que puede tener el Estado. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Johnny, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante la inscripción de esta capacitación. Asimismo, les volvemos a recordar que en el chat pueden colocar sus correos, nombres, entidad en la que labora el centro de estudio o centro de trabajo para poderles enviar el video de esta conferencia. Vamos a empezar con la primera pregunta, Johnny. Te la digo. Muy bien. Sí, Cecilia, adelante. Sí. ¿Puedes explicar sobre el uso del módulo de patrimonio?
Bueno, creo con la ponencia que he hecho queda claro cómo es el uso del módulo patrimonio, pero de todas maneras les indico que el módulo de patrimonio está dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene como objetivo, por ejemplo, guiar a los usuarios en el registro de los bienes de tipo activos y que son patrimoniales. Acuérdese que los activos que tiene la empresa se tienen que llevar un control, es por eso que hay directivas, como por ejemplo la 001 del 2015 de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que regulan este tipo de actividad. Te indican cómo es el alta, cuáles son los motivos, cuáles son los procesos, los actos administrativos para bajas, para transferencias, para un montón de actos administrativos. Todo eso está en el sistema, está en función de las directivas nacionales, ¿no? Y también de la directiva 005. Ahora, estas directivas están vigentes en función de que la Dirección General de Abastecimientos determine lo contrario, ¿no? Eso involucra también al Sistema Nacional de Bienes Estatales. El SINABIP sigue existiendo hasta que la Dirección General de Abastecimientos indique lo contrario y se actualice o se modifique ese dato. Se está trabajando todavía, pero mientras no salga algún tipo de disposición o norma expresa, seguimos trabajando en todos los módulos del SINABIP y de la Superintendencia de Bienes Estatales. ¿Cuál es la importancia de cada uno de los módulos del SIGA? Bueno, en forma resumida les podría haber dicho porque hablamos de eso en el detalle de cada módulo, pero sí, cada módulo del SIGA, por ejemplo, está dentro de la cadena de abastecimiento público, de la ley de contrataciones del Estado, tiene posibilidades, por ejemplo, de generar reportes contables, tanto en almacén como en patrimonio, los cierres contables que son muy importantes, los seguimientos, los CARDEX en línea que se tiene de los ítems o de los bienes que contamos con stock, que se pueden manejar almacenes, que nosotros podemos configurar almacenes que van a ir en función del destino final del producto. Puedo tener, por ejemplo, un gobierno local, puedo tener un almacén central, puedo tener un almacén de defensa civil, puedo tener un almacén serenazgo, qué sé yo. Y esos almacenes pueden configurarse para que todas las compras que están destinadas para esas actividades se vayan directamente a esos almacenes y se pueda llevar un control detallado y no se venga ese problema que generalmente existe en las unidades ejecutoras de que los bienes que fueron comprados para un determinado destino ya se utilizaron en otro, ¿no? Entonces, con esto el sistema se adecúa, es flexible también a ciertas actividades que se presentan, a ciertas situaciones que se presentan en las unidades ejecutoras. Pero eso no quiere decir que el sistema se adecúe al usuario. El usuario se tiene que adecuar al sistema. Hay que marcar esa diferencia, ¿no? No porque yo necesito cambiar una cuenta contable de un ítem, el sistema te debería permitir. No, eso no. El sistema está actualizado, el sistema tiene, como les había dicho, una relación de ítems que están vinculados a una cuenta contable que es nacional, no es local, es nacional. Entonces, es por eso que nosotros debemos adecuarnos al sistema, no el sistema a nosotros, ¿no? ¿Desde cuándo será obligatorio el uso del SIGA? Fíjese, el decreto legislativo 217 del año 2019, cuando se publicó, indicó que existían 90 días para entrar en vigencia, ¿no? Entonces, esta fecha es más o menos el 13 de octubre. Desde ahí prácticamente estamos obligados a la implementación del SIGA tal como indica en la norma, ¿no? En la norma también hay supuestos, si es que, por ejemplo, tienes SIGA, cuando no tienes SIGA o tienes algún otro sistema que es de tipo ad hoc, ¿no? Entonces, ahí te indica en la norma qué acciones proceder en cada uno de ellos, ¿no? ¿El SIGA-MEF estará vinculado al PIA institucional? El SIGA-MEF está vinculado al PIA. Está vinculado. ¿Por qué motivo? Porque yo genero, por ejemplo, trabajo mi cuadro multianual de necesidades. La consolidación de este cuadro multianual de necesidades según las fases de la programación que ya se ha cambiado en el sistema, que está en función a la norma, todas estas fases, estas 3 fases, por ejemplo, pasan en el SIGA y finalmente nosotros podemos tener un prepack o un plan anual de contrataciones que está vinculado al presupuesto institucional que en el mes de noviembre se apruebe en el Congreso, pero ya en enero, por ejemplo, entre en ejecución, nosotros podemos hacer algún ajuste a nuestro plan anual de contrataciones y aprobarlo. Entonces, el PIA
está vinculado con el Plan Anual de Contrataciones. Eso se hace desde etapas anteriores en la programación multianual de bienes y servicios que se hace en el SIGA. ¿Están obligadas las municipalidades a usar el SIGA? El decreto legislativo 1436, en el artículo 3, en el ámbito de aplicación establece que los gobiernos locales, como parte de las entidades donde se aplica la citada norma, entonces todas las entidades, como les había indicado anteriormente, públicas, y hay muchas ya gobiernos locales, gobiernos distritales que tienen el SIGA. Nosotros también estamos implementando, pero hay muchos ya que han venido trabajando con el SIGA en años anteriores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es una ventaja, pues, ¿no? Tener un sistema del Estado a tener un sistema privado, ¿no? Que muchas veces cuando se necesita algún tipo de actualización, probablemente el equipo de desarrolladores no se encuentra, entonces va a generar un problema de tiempos y de plazos, ¿no? Quizás para trabajos en forma adecuada, ¿no? ¿Cómo identificar la compra de bienes muebles desde el SIGA Patrimonio? Esta pregunta es un poco más al detalle, ¿no? Que ya entra en opciones del mismo sistema, pero de todas maneras las vamos a desarrollar. El SIGA Patrimonio tiene un menú de consultas y reportes donde hay una opción que dice órdenes de compra. En esta opción te muestra solamente las órdenes de compra que ha comprado, que son de tipo institucional, que ha comprado la entidad y que tienen bienes muebles, ¿no? Entonces, nosotros ahí podemos hacer la consulta si es que esta orden de compra ya ingresó en almacén, porque te muestra un indicador que te da como resultado una letra T que ya se ingresó en forma total, o una letra P que se ingresó de forma parcial. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer seguimiento y vemos que si efectivamente las compras en un determinado mes ya llegaron al almacén, por lo tanto en patrimonio se deberían de contar con el documento de salida, que es PECOSA, para la asignación de los bienes al usuario final. ¿Qué sucede con las entidades que aún no cuentan con el módulo SIGA? Bueno, desde este año, desde el 2020, para ser más precisos, desde el mes de junio, la Dirección General de Abastecimientos, en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de Información, se está instalando e implementando el sistema a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Incluso se está dando asistencia también funcional a las entidades que cuentan con el SIGA de años anteriores, ¿no? Entonces, estas entidades, por ejemplo, que aún no cuentan con el módulo del SIGA y no han sido notificadas por el Ministerio de Economía, pueden también solicitar su instalación, ¿no? Los requisitos, primero evaluar, claro está, los requisitos que pide, que solicita, que están en el portal web del Ministerio de Economía, para verificar si es que cumplen o no cumplen, y luego enviar esos formatos para que la Oficina General de Tecnologías pueda instalar. Y luego de ello, nosotros como Dirección General de Abastecimientos entramos a la implementación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las instituciones que solo manejan al SIAF y las que manejan el SIAF y SIGA? Bueno, podríamos, en este caso, reformular un poco la pregunta, porque comparemos las entidades que usan SIGA y las que no usan SIGA, ¿no? Porque el SIAF es el mismo en las entidades, ¿no? Pero existen ventajas del uso del SIGA y como se había expuesto, puede indicar el uso del SIGA, por ejemplo, el catálogo o la vinculación que existe en las órdenes de compra al momento de hacer interfaces, ¿no? Entonces, para una entidad tener información de ese tipo es muy importante, ¿no? Es muy importante y necesaria, porque va a ver, por ejemplo, el detalle de ejecución presupuestal de meses pasados o del año pasado, o sacar puntos de comparación entre meses, por ejemplo, cuánto ha ejecutado presupuesto, ¿no? Eso lo puede hacer a nivel de SIGA y SIAF. ¿Por qué motivo? Porque si quiero ir al detalle, qué es lo que compré en un determinado mes, lo veo en el SIGA. Si quiero ver cuánto giré y pagué, lo puedo ver en el SIAF. Los dos sistemas se complementan. En todo caso, a la entidad que tiene SIGA y SIAF le va a dar ventajas sobre a las que no tienen SIGA, ¿no? Ventajas de tema de información, me refiero, ¿no? ¿Para cuándo está previsto migrar una plataforma 100% web? Como les había indicado, el SIGA MEF tiene una plataforma web que, si bien es cierto, no están todas las opciones por razones obvias, ¿no? ¿Por qué? Porque también necesitamos que el SIAF
migre a una versión web para que nosotros también podamos tener la versión web del CIAF, del SIGA en forma total, ¿no? Pero esperamos que todas estas ventajas y posibilidades se vayan trabajando. Son proyectos, así como el proyecto del SIGA, del sistema informático, que nosotros, que el Ministerio de Economía está trabajando y esperamos que ver estos resultados porque de todas maneras se van a utilizar tecnologías actuales que seguramente nos van a interesar y nos van a favorecer a todos en esta gestión, ¿no? Los devengados a través del SIGA-MEF y el cuadro de necesidades multianual. A ver, el tema de devengados, como les había explicado anteriormente, es muy importante manejarlo desde SIGA y SIAF. El mismo sistema te permite validar ciertos aspectos que son necesarios antes de pasar un devengado. Tal como indica la norma, el devengado es la consecución o cuando ya el servicio, por ejemplo, está realizado o cuando el bien está entregado. Entonces, con estas dos condiciones, el sistema consulta si es que ya se ingresaron en almacén los bienes o si es que ya se dio la conformidad del servicio para que recién te permita insertar un registro de devengado. Este registro de devengado viaja hacia, no tienes por qué ingresar directamente o crear directamente un registro de devengado en el módulo administrativo del CIAF, lo haces con la interfaz. La interfaz es la comunicación que se tiene de ambos sistemas. De SIGA a SIAF se envía un registro y en el SIGA pedimos respuesta para que el estado cambie del registro en el SIGA, ¿no? Entonces, la programación multianual se maneja, como les había dicho, desde la versión 20.02 de forma multianual. Podemos nosotros programar para varios ejercicios, mínimo 3 años. Están las opciones, ya se trabaja y lo que se tiene intención es que esta programación no sea estática, sino sea dinámica. Quiere decir que cuando estemos en el 2021, la programación que tú hiciste en el 2020 también sea efectiva, ¿no? Entonces, si tú programas para 3 años, cuando ya llegamos al año de ejecución, te permita programar solamente el año que falta, ya no los otros 2 años, porque esos años ya están programados y ya estás ejecutando, ¿no? Eso es lo que se quiere hacer y esperamos que se actualice seguramente para la siguiente programación, que es del año 2021, ¿no? ¿Cuáles serían los lineamientos para la interoperatividad de aquellas entidades que cuentan con un sistema que no es el SIGA-MEF? Ya. Esto de acá les había indicado, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Supremo 217, que es el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimientos, nos indica exactamente en la segunda disposición complementaria transitoria. En el punto 2 se establece y dice, ¿no? Las entidades que usan aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa coordinan con la Dirección General de Abastecimientos para su interoperabilidad con el SIGA-MEF. Nosotros tenemos actualmente entidades que tienen sistemas, es lógico, hay municipalidades, por ejemplo, o gobiernos regionales que por la misma capacidad resolutiva o de ejecución presupuestal necesitan un sistema de información y no han tenido el SIGA-MEF, pero actualmente están pidiendo la migración. Entonces se está implementando y en algún momento vamos a tener que hacer un corte cuando el personal esté capacitado, cuando las tablas maestras del SIGA estén implementadas y en algún momento se tiene que hacer un corte y dejar de lado el sistema DOC y pasar automáticamente a trabajar con el SIGA-MEF. ¿Cuál es el procedimiento para la implementación del SIGA en una institución? Como les había indicado, esto de acá, a ver, la unidad ejecutora puede descargar los formatos que son los requisitos de hardware y de software de la OCTI para evaluar y trabajar y luego enviar para que la Oficina General de Tecnologías te responda y te indique si es que cumples o no cumples y dándote plazos para la instalación. Luego de ello, nosotros como Dirección General de Abastecimientos tenemos contacto con OCTI, ya nos informa qué unidad ejecutora ha sido instalada, entonces entramos como analistas regionales en una determinada región, entramos y coordinamos con el analista regional para que se contacte con la unidad ejecutora e inicie el proceso de orientación, de asistencia para el uso correcto del sistema. ¿Cuántas entidades han implementado el SIGA? A ver, nosotros tenemos un reporte de OCTI que nos pasó al inicio, que era más o menos 1.500 unidades ejecutoras, 1.268, pero sumadas las unidades ejecutoras de educación, entonces hacen un total de 1.500 unidades ejecutoras, pero hasta el mes de diciembre tenemos como meta
en la Dirección General de Abastecimientos implementar hasta un promedio de 800 unidades ejecutoras. Eso involucra gobiernos locales, gobiernos distritales, entidades, unidades operativas, unidades ejecutoras, de todos los niveles de gobierno. Y finalmente, ¿es obligatorio inscribir las contrataciones menores a 8 UITs en el SIGA? Bueno, en el SIGA te permite el registro de todas las opciones. Por ejemplo, si es que tú quieres hacer un pedido por medio millar de papel bond, lo puedes hacer. O sea, el sistema no te restringe, no es una norma que solamente se registre en pedidos o para comprar bienes o para contratar servicios que sean mayores a 8 UITs, ¿no? El tema de la determinación de 8 UITs, de si es que es procedimiento de selección, ya es en el área de abastecimientos, cuando recibe los pedidos que pueden ser consolidados de varias áreas para que ellos evalúen si es que hacen procedimiento de selección o quizás están en catálogo electrónico o quizás lo compran en forma directa. Ese es trabajo ya del especialista en contrataciones del Estado, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestro expositor Johnny por sus respuestas. En caso tengan más consultas, tienen el correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla para hacerle llegar a la Dirección General de Abastecimiento. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre la importancia y uso del SIGA-MEF que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será enviado a los correos que se registraron en la ficha de inscripción de este webinar y también a los que se registraron hoy día en el webinar que asistieron. Además, será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes. Hasta pronto.